grabada. Encima con gramática es difícil porque uno tiene que más o menos estar con todos los estudiantes en, el, en la misma sintonía, medianamente, ¿no? ¿Qué sé yo? Y hablar a solas en una cámara es complicado. Sí, no sé, no me lo imagino. Digo, si todos nos decían que, digamos, ir a la virtualidad era difícil, creo que volver a la presencialidad es También. más. Me parece que es peor todavía. Pero bueno, ya estamos. ¿Cómo va, Lautaro? ¿Bien? ¿Cómo te trata la vida de becario? Bien, Ahora, bien. ¿Cómo? en septiembre empezaban a pagar. Empezaron Todavía a... no me pasó. Pero... No, igual creo que en octubre Ah, empezaban. Me abrieron la cuenta, eso sucedió. muy bien. Bueno, bien. Y ahora leyendo. Me compré un libro que me había recomendado Diego, el de Peronismo y Glotopolítica. Lo estoy esperando. Bueno. Bien. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Hola. ¿Cómo va, Diego? Qué alegría Bien, verte. qué alegría volver a vernos. Sí, tal cual. Hay uno lindísimo, Lautaro, que no sé si viene a cuento de tu investigación, pero que me A ver, lo pasaron. anoto. Se llama Hablar como un libro, de Wacket, que está en Ampersand. Ah, ¿De Está lindo. quién? ¿Eh? ¿De quién es el autor? De Wacket, así, está traducido. ok, Y ok. después el otro día les cuento esto, que ya viene a cuento de nuestra cátedra, de nuestro curso. Escribí a la Academia Argentina de Letras porque estaba en busca de la memoria que había escrito Rosenblatt sobre a los 100 años de la muerte de Bello, y tuvieron la gentileza de escaneármelo en el Mira vos. Está bien. curso, así que después si quieren lo comparto. Sí, eso compartilo. Sí, sí, Sí. sí. Y compré, bueno, el que les mandé a nuestro grupito, compré ese que todavía no lo pude escanear, pero la verdad que la academia se reportó, me dijo, no estamos todavía trabajando presencial, pero te lo escaneamos. Gracias, bueno, bien. Muy bien, muy bien. Y está lindo, bueno, Rosenblatt, con Diego compartimos el gusto por Sí, el Rosenblatt, placer por Rosenblatt. sí. Sí. Así que bueno, después no sé a qué carpeta, pero en alguna, la de Bello, supongo, lo subo la de Bello, la carpeta de Bello. ¿Sí? Bueno, arrancamos, ¿no les parece? No sé cuántos se están conectando últimamente, pero... Bueno, la idea, no sé si pudieron ver los materiales que yo compartí con ustedes. Son dos libros, digamos, para el trabajo en el aula, son dos libros de texto, básicamente, aunque en los prólogos suelen decir que no son libros de texto, y en realidad también podemos discutir eso en este encuentro, acerca de si son libros de texto y cuál es el verdadero, digamos, destinatario de esos libros, si acaso son los estudiantes o si acaso son les docentes, ¿no es cierto? Me gusta hablar con inclusivo por anacronismos, eh, pero bueno, iré yendo y viniendo con eso. Pero me parecía que era interesante para analizar. Yo preparé como unas filminas, pero vamos a ir charlando y me gustaría que nos detuviéramos en hacer un poquito como de análisis en algunas de las lecciones. Hay una de esas lecciones que es la favorita de Daniel y si querés te espero para hablar de ella. Daniel, la lección, la primera con el texto literario en el libro de la gramática castellana. Eh, y bueno, y quería arrancar eso, haciendo un poquitito como algún contexto sobre cómo podemos recuperar de alguna manera, de alguna suerte de archivo, eh, cuál fue el circuito, cuál fue la circulación de esos libros de texto, qué importancia tuvieron en el sistema educativo argentino, por qué fueron de los primeros textos que se produjeron para este ámbito, ¿no? Diego en su libro La eficacia literaria tiene bastante analizado sobre cómo al principio, y Diego corregime ahí si vos querés como comentar algo de esto, pero me acuerdo de tu libro, de tu tesis, y cómo señalabas que la mayoría de los libros que circulaban en principio para el nivel secundario eran traducciones, ¿no? No eran libros desarrollados para el ámbito local. Entonces, eso también implica una revisión del canon literario y también implica otra pregunta grande que nos podemos hacer con estos materiales, que es ver cuáles son las relaciones entre la gramática y los textos literarios.
qué se pone al servicio de qué, digamos, si la gramática se pone al servicio del texto literario o el texto literario al servicio de la gramática, con un canon bastante revisado y podríamos decir revolucionario, a diferencia de por ahí cuando trabajamos, ¿se acuerdan? Hace un par de semanas sobre la gramática de Bello, que no hay como selecciones literarias para analizar, sino que son ejemplos que vienen a cuento de ciertos temas y ciertos contenidos gramaticales. Y veíamos que la mayor parte de esa selección de ejemplos, etcétera, estaba centrada sobre todo en un corte religioso, ¿no? Materiales religiosos, que eran, bueno, de lo que Bello señalaba, ¿no es cierto?, como también su interés, ¿no es cierto?, su devoción, podríamos decir, pero no había un recorte. Acá sí vamos a ver cómo son libros, uno es el libro del idioma, que lo escribe Pedro Enríquez Ureña, para escuelas primarias, unos 10 años antes de la gramática castellana, que sale en 2 volúmenes, y que la escribe en coautoría con, bueno, con Amado Alonso. Tengo que confesar ahí de vuelta que, bueno, me cuesta mucho salirme de la maestra Elvira. Cuando uno lee a Elvira, bueno, ya uno lee todo eso en clave de Elvira, porque ha hecho digamos, un análisis genial de esa gramática castellana. Voy a mencionar bastante de ese texto. Y después, si quieren, les comparto mis apuntes sobre esta clase para que ustedes también puedan leerlo. Pero bueno, voy a intentar ahora compartir algunas filminas como para ir abriendo la charla, y les pido que me interrumpan, que nada, que me pregunten lo que tengan ganas de preguntar, etcétera, etcétera. Esperen que me tengo que acomodar acá con el... ¿Cómo sería esto? A ver, estoy acostumbrada al Meet y me cuesta... El momento fatal es este. No, sí, perdón. ¿Cómo poner? Me tengo Sí, a que, mí también me mata. me tengo que cruzar de... Ah, acá, puede ser que sea acá, a ver si voy... Que esto no es lo que quiero mostrarles, pero sería esto. Ahí no sé si lo ven. ¿Se Ahí ve? se ve Sí, práctica, se ve. a ver, para, Sí, ¿Se ve ahí? porque práctica filologías latinoamericanas. sí, Sí. se ve ahí. Sí. Bueno. Sí, no soy muy team Microsoft, pero bueno. Quería empezar, bueno, poniendo esto un poco en contexto y contándoles algunas anécdotas. Yo me acerco a estos 2 libros porque, bueno, como por ahí me escucharon, digamos, como comentar al principio, estoy dando clases de gramática, doy clases de gramática en el Joaquín y doy clases de gramática en la UNSAM. Y me acuerdo que cuando llegué por primera vez, una vez que me había citado la rectora a la dirección, pero no para retarme, sino porque me quería comentar algo, y empezamos a ver esta foto, está, por eso es muy mala calidad, está en el rectorado del Joaquín, y acá está don Pedro Enríquez Ureña. Difícil encontrarlo, pero en un momento dado ella me facilitó la opción de dar vuelta al cuadro y atrás estaban los nombres de cada uno de los implicados. Entonces, esto para decir que don Pedro, si me permiten que lo llame así, fue profesor del Joaquín, y curiosamente hoy mis estudiantes, cuando yo lo menciono, porque en algunas de las clases de gramática 3 hacemos un pasaje rápido por la gramática castellana, se sorprenden porque no sabían o no saben el hecho de que Pedro Enríquez Ureña fue profesor, ¿no es cierto?, del Joaquín B. González. En este recorrido que traté de hacer cuando empezamos a pensar este seminario, y yo quería, como les decía, un poco plantar o encontrar el contexto en el que circulaban estos libros, me volví hacia una revista que me apasiona y que si tuviera otra vida o quizá cuando me jubile lo puedo hacer, es estudiar el monitor de la educación común, ¿no? Es un archivo increíble, si está bien usada así la palabra archivo, pero creo que sí que es un archivo increíble sobre los momentos ¿no es cierto?, de la historia de la educación argentina, sobre los debates que había, sobre cuáles eran los discursos hegemónicos, podríamos decir, de cada momento. Y empecé a mirar, bueno, todo ese material tiene la gran ventaja de que está digitalizado, que uno puede acceder a él a través de, ¿no es cierto?, de la Biblioteca Nacional de Maestros. Y cuando empecé a buscar,
el momento en el que se publica el libro del idioma, que es la obra de Pedro Enríquez Ureña. No sé si saben, si estaban al tanto de esto, pero bueno, los libros se aprobaban, pasaban por una suerte de comité que aprobaba los libros que podían circular para cada grado. Verán que en el recuadrito, no sé si se ve chiquito porque yo estoy mirando solo la presentación y no los veo a ustedes, están algunos de esos libros aprobados y no figuraba para nada el libro del idioma de Pedro Enríquez Ureña. En una edición, digamos 2 años más tarde, año y medio más tarde, de junio del 29, encuentro ahí en el monitor de la educación que justamente el libro de Ureña, y perdón que yo estoy descartando a Vinayán, ¿no es cierto?, no ha sido aprobado. Fíjense que no está aprobado por el Consejo. Traté de rastrear por qué, cuál era la razón por la que ese libro no estaba aprobado, pero me parecía interesante ver que, bueno, que evidentemente dice aprobar la elección de textos de lectura para el curso del 29, se aprobaron de un año al otro, efectuadas por las escuelas del territorio del Chaco, es decir, iban provincia por provincia, pero aparentemente el Consejo, en ese momento Federal de Educación, no había aprobado el libro del idioma de Ureña y Vinayán. Me pareció interesante, no logré entender o, digamos, o encontrar la razón por la cual eso había sido desaprobado, pero me parecía que era importante para pensarlo. Un poco jugando con esto pensaba, bueno, que hoy podríamos centrarnos, para hacerlo más dinámico, etcétera, centrarnos en algunas de las lecciones del libro del idioma, ¿sí?, o también de la gramática castellana. Estos 2 libros tienen algo que a mí me interesa particularmente, que agregan y que no lo teníamos en la gramática de Bello, por razones de que quizá la gramática de Bello era, como hemos dicho en las reuniones pasadas, era un libro mucho más teórico, ¿no?, de desarrollo teórico gramatical. Y estos son libros que, aunque se llamen a sí mismos, nos vamos a centrar un poquito en eso, ¿no?, en la idea de ponerle al libro el nombre que lleva, el libro del idioma o gramática castellana, nombrar ese libro, nombrar la obra, ponerle una etiqueta. Aquí sí son, aunque así se llamen, son libros de texto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como libros de texto, un poco nos recuerdan, ¿no es cierto?, obras didácticas, ¿no? Y el uso de la lámina en la obra didáctica. Aparecen muchas láminas y esas láminas son interesantes para leer, haciendo algo así como, ¿no es cierto?, de lectura a contrapelo, mirándola desde, ¿no es cierto?, desde la semiótica o de la imagen o desde la multimodalidad. Pensar qué lugar ocupa esa lámina como objeto didáctico en estos libros que se centran justamente en el estudio de, ¿no es cierto?, de lo verbal. Siguiendo acá Elvira Arnoux, en el trabajo que ella escribe sobre la gramática castellana, me gustaba pensar en esas dimensiones que ella menciona, ¿no? Es decir, cómo estas obras, en alguna medida, se orientan a una suerte de disciplinamiento docente, porque veremos las marcas de modalidad, es decir, cómo están enunciadas. Yo les decía recién que hay una suerte de enunciatario o destinatario doble, ¿no? No sabemos muy bien por momentos si el destinatario es el estudiante, la estudiante que va a llevar adelante esas actividades, o si bien se trata de el docente que se tiene que preparar y tiene que estar actualizado para que los estudiantes lleven a buen puerto el desarrollo de esas actividades. El otro plano, el otro rasgo de disciplinamiento es muy interesante porque, bueno, Elvira menciona el disciplinamiento de la oralidad, ¿no es cierto? Cómo la oralidad se disciplina a partir justamente de la modelización de los textos literarios. Pero junto con ese disciplinamiento de la oralidad en estas obras, también aparece una pregunta, un disciplinamiento, si queremos, de las variedades, ¿no? Es decir, ¿qué se considera la norma culta? ¿Qué se considera una lengua general? ¿No? Todas esas etiquetas que en un ratito nos podemos detener a ver tanto en el libro del idioma como en la gramática castellana. Y la otra dimensión de disciplinamiento, que quizá tenga más que ver con otro debate que podamos tener o otra conversación que podamos, digamos, abrir a partir de estas páginas,
es el disciplinamiento de la imaginación, que viene de la mano de la pregunta por las relaciones entre gramática y literatura y las relaciones por qué canon, ¿no es cierto?, cuál es el canon literario que estos libros abren, ¿no? Porque aparecen autores latinoamericanos, aparecen autores argentinos, ¿sí? Aparece una literatura que hasta ahora en los libros del idioma, en los libros de texto para la enseñanza de la lengua, no habían aparecido, ¿sí? Un poco haciendo una pregunta más meta, por decir así, me gustaba mirar cómo se usan las preguntas, ¿no? Y ahí pensar la relación de las preguntas con un trabajo filológico, ¿no? La filología vinculada con ese arte de las preguntas. Y por eso, para mí, hay algo que tengo como en el tintero pendiente, que sería pensar, bueno, esa dimensión de la filología en relación con la pedagogía, o cómo enseñar a hacer filología. Muchas de estas preguntas que guían el análisis de los textos y el análisis de la lengua son preguntas que, pienso atrevidamente, ¿no es cierto?, podrían estar vinculadas o, digamos, tender a el desarrollo de pequeños filólogos, por decir así. Entonces, este es un poco el corpus de hoy. La gramática castellana no venía acompañada de una guía para el uso, como así lo ven en el libro del idioma, es decir, don Pedro y Vinayán desdoblan el libro del idioma para el estudiante del libro del idioma con la guía para el uso destinada al docente, ¿sí? En la gramática castellana, esas dos cosas se fusionan, para usar una palabra cool de la gastronomía, se fusionan y ahí aparece un poco esta ambivalencia, esta ambigüedad, estos deslizamientos permanentes entre hablarle al docente, hablarle a los estudiantes, ¿no? Hasta acá, preguntas, porque yo no los estoy viendo, así que si quieren comentar o preguntar, adelante. Bueno, arranco entonces con un poquito con las lecturas de el libro del idioma, ¿sí? En el libro del idioma hay, por ejemplo, ¿no es cierto?, composición, ¿sí? Hay una sección que es la composición, ¿sí? Y para cada una de las lecciones del libro del idioma, ¿no es cierto?, la composición va recorriendo diferentes, ¿no es cierto?, géneros, diferentes géneros literarios. Hay algo lindo que se llama billete, que para mí es como un género medio retro, la verdad no lo conocía hasta no haberlo encontrado en el libro del idioma, y al que, digamos, Enrique Sureña y Vinayán definían como una carta breve que se manda por medio de sirviente o mensajero sobre un asunto del momento, ¿no? Pero ese billete es algo menos solemne que una carta, ¿sí? Y nos dan las características, ¿no es cierto? Entonces, no hablan solamente cuando enseñan a los estudiantes a redactar esos billetes, no hablan solamente de la composición al estilo bastiniano, ¿no es cierto?, de cuál es la estructura de ese tipo de texto, sino también hablan del soporte. Fíjense que se escribe, ¿no es cierto?, en el billete, se distingue de la carta, ¿no es cierto?, porque casi nunca se escribe en hojas de bloc, sino en un papel que es más o menos mitad de tamaño. Uno podría pensar como, si se acuerdan, nuestro género retro podría ser la postal, ¿no es cierto? Es decir, se escribe en tarjetas. Entonces, hay también una idea de ir acompañando a la enseñanza de la escritura junto con algo que hoy en día, desde el campo de las nuevas literacidades, diríamos, bueno, son los soportes, ¿no es cierto? Es tan válido o tan importante enseñar al estudiante el género, la composición, sino también la materialidad de esos escritos, ¿sí? Y también hablan de un estilo, ¿no es cierto? Porque en el tercer párrafo, si se detienen ahí, van a ver que ellos hablan de que el billete es un medio de comunicación de urgencia, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que también puede usarse cualquier papel, ¿sí? Y de la mano de esto, ¿no? Fíjense que nos dan una idea de cuál podría ser una situación auténtica, si ustedes quieren, en la que un estudiante ponga en marcha la escritura de un billete. Un alumno manda un billete a un compañero preguntándole el autor del libro de historia del que ayer habló el maestro. Hoy en día eso lo haríamos obviamente en WhatsApp, ¿no? Si no cae en todas las redes, como pasó el otro día. Entonces, acá aparecen deberes con otras situaciones posibles en las que
la escritura del billete podría ser implementada, ¿no? Redactar un billete dirigido a la madre, haciéndole saber que llegará más tarde que de costumbre a casa, porque se ha improvisado una pequeña excursión al campo. Otro billete dirigido a la madre, pidiéndole que mande un deber que se olvidó sobre la mesa del comedor. Otro al padre, pidiéndole 1,20 pesos para comprar una cajita de compases. Y dice, ninguno de estos billetes deberá tener más de 40 palabras. Vuelvo a estos anacronismos, pero diría hoy, justamente, esta idea de la urgencia, de medio de comunicación de urgencia, nos haría pensar que el billete se desplazaría a otra plataforma como WhatsApp o quizá inclusive, ¿no es cierto?, a algo tan breve por lo de las 40 palabras como un tuit, ¿no? Entonces, hay modelos, ¿sí? En el libro del idioma, después nos podemos detener en otras lecciones, en el libro del idioma, siempre los autores destinados, estoy hablando del libro del idioma destinado a los estudiantes, ¿no es cierto? Hay modelos, se ofrecen modelos, ¿no es cierto? No es que se deje al estudiante solo, sola para poder hacer lo que le parezca, sino que se modeliza la escritura, se la guiona, por decir así, ¿no es cierto? Y se invita también, ¿no es cierto?, a un trabajo muy concreto que vincule esa escritura con el manejo del diccionario, ¿sí? No sé si por acá quería verlo, si tenían alguna pregunta, volver acá a verles las caras, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, si pudieron ver estas, hacer como un recorrido rápido por el libro del idioma, y si les ocurre alguna de estas cosas, pregunto para, si no, sigo yo hablando, no tengo problema, pero... ¿Son así callados siempre? ¿Sí? Y calladas, ¿no? Hola, profe. A modo de comentario, yo quería decir que... Jorge habla. Perdón que no tengo cámara hoy. No pasa nada, Jorge. No, me pasó... no pude terminar de leer todo, pero traté de darle, sí, una mirada general. Y digo, qué buen material como para haberlo visto en didáctica específica, por ejemplo. Como para... Jorge. para debatir, no sé, para conversar tantas cosas y sin embargo no lo dan, o sea, pasa de largo, ni siquiera una partecita o algo, ¿no? Es una pena. Me parece un material buenísimo. Sí, y la verdad que nos cuenta un poco la historia de cómo hemos pasado. Si hoy comparáramos haciendo, ¿no?, un salto grande, un hiato grande o una elipsis grande entre este tipo de textos destinados al trabajo en el aula, como les decía, que podrían estar doblemente orientados a la preparación de la clase para el docente, como a la puesta en uso de ese material en el aula, y los comparamos con los libros de texto que hoy sobreviven, diríamos, porque tengo amigos en editoriales que realmente las editoriales cada vez están más, ¿no es cierto?, en la penuria, por decir así, porque los libros de texto ya no tienen el lugar que tenían antes. Es interesante para rastrear esto que vos decías, Jorge, ¿no es cierto?, un poco la historia de la enseñanza de la lengua, ¿no? Pero sin embargo, hay algo que sigue siendo vigente, porque cuando yo tengo estas clases, que doy las clases de gramática 3, que un poco hace a la manera de una didáctica específica, como vos decías, Jorge, en el Joaquín, encuentro esto, que al momento de que mis estudiantes tienen que preparar, por ejemplo, una clase, las clases de sus prácticas para llevar al aula, el libro de texto, el que sea, el de Estrada, el de Del Vives, el que funciona, sigue siendo ese lugar donde se va a buscar inspiración, llamémosle, ideas, inclusive teoría, ¿no? Una teoría transpuesta didácticamente. Y cuando uno mira estos materiales, yo creo que podría haber descansado tranquilamente en estos materiales para prepararme teóricamente para llevar esto al aula, ¿no es cierto? De hecho, cuando uno rastrea, digamos, ojea todos estos libros, por eso puse una lección, pero tienen los libros enteros, y si los quieren enteros para mirar, enhorabuena. Es interesante ver justamente la cantidad de materiales que se daban en el ciclo, digamos, en el ciclo primario, ¿no?, en la escuela primaria. Inclusive hasta hay conceptos de fonología que aparecen en el libro, en la guía para el uso, que están del libro del idioma,
¿no? Así que sí, coincido, Jorge, en eso. Me parece que son materiales sumamente claves no para que sean historias, sino para por ahí revisar algo que voy a decir en un ratito, que tiene que ver con algo que la tradición argentina pasó a ser como pedagógica. Argentina pasó a ser una mala palabra, que es la idea del método, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en los libros franceses es muy frecuente tener un método de gramática, el método como una secuencia regulada, ¿no es cierto?, en la enseñanza de ciertos contenidos y también una aproximación didáctica de cómo abordar esos contenidos. Estos dos libros nos ofrecen un método, sin que se llamen a sí mismos métodos, ¿no es cierto? Y eso ha dejado de ser una vía, digamos, si ustedes quieren, aceptable. Es más, alguna vez me han reprendido porque yo uso la palabra, me gusta mucho hablar de secuencia didáctica, siguiendo a Anna Camps, y bueno, y eso parece que se ve como algo muy, no sé, conductista, llamémosle, etcétera. Pero la idea de una secuencia didáctica, la idea de secuenciar contenidos está muy vinculada con un método, y eso ha dejado de ser, ¿no es cierto?, algo que hoy en día tenga una reputación positiva, por decir así. Pero en estos libros uno lo encuentra. Bueno, sigo un poquito más acá. En este, por ejemplo, fíjense que en esta composición, ¿no? Fíjense que hay una lectura de la lámina, ¿no? Yo les decía la lectura de la lámina. Aparece la lámina de los indios araucanos, ¿sí? Ya es una lámina muy local, muy latinoamericana, si queremos, ¿no? Y para la composición, esto que yo les decía, que está siempre modelizada, guiada, ¿no? Los autores no tienen ningún problema en plantear preguntas que van a guiar, ¿no es cierto?, al desarrollo de esa composición. Esas preguntas son, por ejemplo, no sé si llegan a leer ahí, ¿no es cierto?, cuántas personas aparecen en la lámina, de qué sexo son, de qué edad, cómo están vestidas, ¿sí? Y después preguntas que, bueno, que obviamente las podemos desmenuzar, deberíamos desmenuzarlas a contrapelo desde una lectura ideológica crítica, ¿no? Descríbanse los adornos de las ropas que se ven, de qué animal es la piel que aparece en el suelo, ¿no? De qué material están hechas las vasijas, en qué están apoyadas, dónde están los indios, en su tierra o en una ciudad de civilización europea. Esa merece bastante discusión. Las que siguen, que son más bien, ya pasan de lo descriptivo a lo interpretativo, ¿no? ¿Por qué estará el niño blanco entre los indios? Abre la posibilidad de que el estudiante especule. ¿Qué hace y qué piensa el niño blanco? Obviamente ahí también, pura especulación. ¿Qué piensa la India que lo tiene en brazos? Redáctese a base de todos estos datos una descripción de la lámina, ¿sí? No sé, ¿quieren que charlemos un poquito de esto? Me parece que estaría interesante para intercambiar ideas ahí. Si lo tienen ahí a la mano. ¿Qué página está, Sí, perdón? a ver, voy acá, que es en el libro del idioma. Sí. Ya te digo, espera, que... Está en la 49. Gracias, ahí sí, porque tengo tantas ventanas abiertas que... Sí. Sí. Ahí está. Están las 49. Están apaisadas las láminas, esa es la lámina 1, ¿no es cierto? Y luego de eso sigue el ejercicio de vocabulario. Si quieren lo comparto, no sé si puedo dejar de compartir acá y muestro la página tal como se ve en el libro, que por ahí se ve mejor y más grande. A ver, sería esta página. Fíjense que en la composición, ¿no es cierto? Es decir, la estructura de las lecciones son siempre una lectura, ¿sí? Que habla de algún tema que se plantea, que está tomada de algunos autores argentinos, en este caso dice Carlos Ibarguren, ¿no es cierto? Después aparece un ejercicio gramatical muy concreto, que es a los sustantivos del segundo párrafo, antepónganles un adjetivo indefinido, ¿sí?
construya 10 oraciones en que entren pronombres indefinidos y luego sigue la composición. Esta estructura de todas las lecciones es exactamente la misma, ¿no es cierto? Y las fotos aparecen, uno podría hacer un rastreo en todo el libro del idioma de cuáles son las láminas que se presentan y cómo las láminas están acompañando, funcionando como disparadoras, ¿no es cierto?, de la escritura, ¿no es cierto? Es decir, partir de la imagen para llegar a la escritura. Ahora, no es una imagen y luego una composición libre, sino que en realidad acá hay preguntas que van guiando ideológicamente cómo debería leerse esa imagen, ¿no? Fíjense, esta particularmente es la que les decía, es interesante para detenerse. ¿Dónde están los indios? ¿En su tierra o en una ciudad de civilización europea? ¿Por qué? ¿No? Es decir, se le piden a los estudiantes justificaciones basadas en, digamos, en aquello que se observa, ¿no? No en datos concretos. A mí lo que me llamó mucho del libro, además, o sea, es, ¿cómo decirlo? La relación cultural tan fuerte que está marcando, no solamente a nivel de la lengua, o sea, no está enseñando solamente lengua, sino creo que es muy avanzado en el sentido de, hoy pues las teorías de la didáctica de la lengua siempre te dicen, ¿no? Cuando se aprende una lengua, se aprende una cultura. Y entonces, por ejemplo, yo revisaba un poco las lecciones al inicio de cada sesión y muchas pues precisamente hablan sobre Argentina, bueno, la tierra, o sea, la geografía del lugar. Y esta imagen en particular me llamaba mucho la atención porque hasta preguntaba de qué estaba hecho ciertos materiales. Y y la cuestión un poco incluso no sé, sí, o sea, llamémoslo racial, en donde dice, ¿por qué estará el niño blanco entre los indios? O sea, cómo se refiere a cada uno de los individuos que están en la composición de la imagen. En realidad, la imagen está bueno, me imagino que así se presentaba el libro y pues es tonos grises y la verdad yo no me había dado cuenta de que el niño era blanco hasta que leí la pregunta. Entonces me llamó muchísimo la atención eso, o sea, cómo se va dirigiendo no solamente cuestiones sintácticas, el uso de vocabulario, qué tipos de vocabularios existen, sino también el pensamiento y la idiosincrasia de la persona que esté revisando que esté realizando este tipo de actividades. Sí, exactamente. Inclusive yo les hablaba recién de estas ideas de Elvira Arnú, ¿no es cierto? Que ella habla de disciplinar la imaginación. Bueno, y acá podríamos hacer ese contacto entre la imagen y la imaginación. Acá lo que se está disciplinando también es la mirada. Las preguntas no están puestas ahí al azar, ¿no es cierto? Sino que es justamente como, a ver, no sé recién quién hablaba porque creo que no tenías cámara y se me desactualizó el Perdón, cosito. soy No. Sharon, hola, hola. Ah, Sharon, perdón, sí, ahí te veo. No, que Sí. lo que decía Sharon exactamente, ¿no es cierto? Es decir, a veces, si esas preguntas no estuvieran, uno ni siquiera observaría, ¿no es cierto?, la presencia de ese niño blanco, darse cuenta si ese niño es blanco o no, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno podría pensar que en ese disciplinar ¿no es cierto?, la imaginación, como plantea Elvira a propósito de la gramática, ella está hablando de la gramática castellana, no del libro del idioma de Pedro Enrique Urteña y Guinayán. Pero vale para lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, esa forma de disciplinar la imagen o disciplinar la mirada para leer las imágenes, ¿no es cierto? Y en un sentido eso lleva a disciplinar la imaginación. No es que se trate de escribir cualquier cosa, sino de escribir a partir de esas preguntas que están dadas. Y ese esquema se repite en las otras láminas. Y me gusta mucho lo que decía Sharon a propósito de, ¿no es cierto?, cómo se suele hablar de esto, ¿no? Que enseñar una lengua es enseñar también una cultura, el hecho de incorporar este canon, incorporar un recorrido de autores locales, de autores latinoamericanos, ¿no es cierto? Obviamente también está viniendo con una idea del libro de El idioma, ¿no? Ahí tendríamos que detenernos también. Se llama el libro de El idioma, ¿no? Y eso me parece que es relevante para pensar estas obras, qué lugar tienen, ¿no?,
no solo en su momento, qué lugar habrán tenido en las aulas, tuvieron montones de tiradas estos libros, ¿no es cierto?, de reediciones. Así que han de haber sido populares, más allá de que por ahí el monitor de la educación no nos dé esas pistas o no nos confirme esas pistas, ¿no?, como lugar donde uno va a chequear el censo, los datos contextuales, pero sí nos resulta importante, ¿no es cierto?, entender que el número de ediciones, si ustedes las buscan en Mercado Libre, bueno, van a ver que encuentran varias ediciones, algunas relativamente recientes. Entonces, eso nos habla de que el libro ha tenido su circulación, ¿no es cierto?, que ha tenido su impacto en el sistema educativo argentino, y que quizá también esta actualización del canon literario, podemos decir, esta actualización de los recortes de lectura, fue relevante para esa época también, ¿no? Me pregunto si por ahí habrá venido el hecho de que no haya sido aprobado. No son especulaciones, no, ignoro, porque ya les digo, hasta donde rastreé, no encontré por qué no había sido en su momento aprobado. Pues bueno, no sé, aquí la verdad desconozco los otros libros de la época, pero sería interesante compararlo, ¿no? Con aquellos libros que sí fueron aprobados Sí. y revisar si, por ejemplo, tenían este método de preguntas, que tal vez sí. haya sido Exactamente. Tenemos acá, de hecho estaban como en las filminas esas que les mostré antes, donde estaba como el ranking de los libros. Teníamos varios, por ejemplo, el Temple Argentino de Marco Sastre, ¿no es cierto?, estaba aprobado, ¿sí? Y fue un libro también que tuvo bastante repercusión en su época, bastante circulación en su época, ¿sí? Entonces, creo que lo que vos planteás como, ¿no es cierto?, como, digamos, propuesta para seguir el análisis, para profundizarlo, es relevante. Ver de qué forma, también qué textos aparecían, ¿no es cierto?, qué recortes literarios aparecían, cuáles eran los textos que modelizaban. Pero fíjense que en este texto, a mí en lo que me gustaría centrarme para ir mirando, ¿no es cierto?, el pasaje, igual me quiero detener un ratito en la guía para el uso, ¿no?, en cómo les hablan Sastre, Sastres, de Sastre soy yo, que me equivoqué. ¿Cómo les hablan Enrique Sureña y Vinayán a los docentes, ¿no es cierto? Ahí hay un cambio de discurso bastante marcado, hoy en día se diría bajada de línea, ¿no es cierto?, como una propuesta didáctica, ¿no es cierto?, importante en cuanto a qué cosas estaban dispuestos a sacrificar a la hora de explicar gramática. Verán que acá no hay grandes explicaciones gramaticales, sino más bien son ejercicios. Entonces, todo aquello que tiene que ver con el hacer teoría pasa al libro del uso, a la guía para el uso. Y esto es algo que en la gramática castellana vuelve a entrar al libro de texto, ¿sí? También, otra pregunta que nos podemos hacer ahí, ¿por qué ese movimiento? ¿Por qué ese desplazamiento? Elvira Agnew, en el artículo sobre la gramática castellana, digamos, señala que hay como una suerte de distribución complementaria entre los roles que tienen Enrique Sureña y Amado Alonso en la escritura de la gramática castellana. Dice, Amado Alonso parece ser quien ha venido a traer la modernidad teórica, la modernización teórica, y justamente Enrique Sureña era aquel que traía, en mis propias palabras, la conciencia pedagógica, ¿no? El saber didáctico. ¿Por qué? Porque había sido ya un gran profesor, era un gran profesor, ¿no es cierto?, en la Universidad de La Plata, porque también era un gran profesor en el Joaquín, porque obviamente su interés estaba depositado en la formación docente. Entonces, Elvira sospecha ahí como una suerte de doble enunciación en la que, ¿no es cierto?, quien estaba a cargo de esa inclusión de saberes teóricos modernos, ¿no?, gramaticales me refiero, con una renovación del corpus también literario. Eso era compartido quizá entre los dos, porque uno veía, ¿no es cierto?, una incipiente renovación del canon en el libro del idioma de Enrique Sureña, y eso se sigue viendo en la gramática castellana, pero todo lo que tuviera que ver con el orden de las lecciones, ahora vamos a mirar algunas de esas lecciones de la gramática castellana, definitivamente tienen una impronta y una seguridad, podríamos decir, didáctica, ¿no?, de saber hacia dónde apuesta. En ese sentido, lo que yo les decía del método, ¿no?, como el método gramatical o el método de enseñanza de la lengua. A ver si esto se puede pasar así directamente. No, voy a tener que dejo de compartir y les muestro
esto, que es a los maestros, ¿no es cierto? No sé Perdón, si... Sí, ¿puedo hacer una consulta por el anterior? ¿cómo no? Perdón, yo no veo los cuadraditos y sí. Me quedé con la frase que tenías marcada, que es esta de la pregunta sobre si estaban en su tierra o en una ciudad de civilización europea, que me resulta bastante perturbadora en su formulación por esto de la ciudad de civilización europea, Sí. que no es una ciudad europea, creo, ¿no? O sea, quiero decir, ¿es Buenos Aires una ciudad de civilización europea en términos de Sí, Enrique Sureña? ¿Es Neuquén? claro. Si estuvieran en la ciudad de Neuquén, digo porque decía, creo, indios araucanos, hasta donde Sí. pude ver, que es Neuquén para la formulación de la época su tierra o una ciudad de civilización europea o las dos cosas. Entiendo, imagino que la pregunta es pedagógica y por lo tanto, digamos, que no es una pregunta que Enrique Sureña se hace, ¿no? Que imagino que él tiene la respuesta, pero la formulación es rara. Sí, total. Y en lo que coincido es esto de esas preguntas parecen contener una respuesta, anticipar una respuesta, ¿no? Vieron como cuando uno tenía la experiencia de interpretación de texto literario en el aula y había algo que no era y otro que sí, ¿no? Había que dar con la respuesta que el docente estaba esperando, el docente de literatura, ¿no es cierto?, estaba esperando. Acá parecen tener una respuesta escrita esas, ¿no es cierto? Es decir, como una respuesta anticipada. Y creo que sí, por eso es que orientan, y vuelvo a decir la idea de Elvira, ¿no? La de disciplinar, ¿no? No es que miremos cualquier cosa. Entonces, creo que la respuesta iría hacia el lado de no están en una ciudad, ¿no es cierto? Estoy volviendo a la imagen, pero por lo que veo, no sé si no se ve tanto la imagen tampoco, pero no parecen estar en una ciudad de civilización europea, ¿no? Pero es cierto que ya no están diciendo una ciudad europea, sino que están diciendo una ciudad de civilización europea. Yo hubiera dicho que sí estaban, en el sentido de que veía simplemente algo así como un cordón de la vereda, digamos. Una ciudad. ¿Hay cordón de la vereda? Ay, yo no lo veía, perdón. Pero puede que sí. Me pareció más un entorno urbano que un entorno natural y en ese sentido me pareció que, siguiendo la respuesta implícita, Ajá. eso, no sé, me pareció que se parecía más a una ciudad de civilización europea que a su tierra, tratando de seguir cuáles serían como las respuestas implícitas, pero ya veo que no es tan obvio. No, puede ser que yo no vea bien y estoy pensando que en línea con lo que vos decís, puede estar guiado hacia ahí porque dice, ¿por qué estará el niño blanco entre los indios? Claro, a mí me pareció eso, Sí, ver como, no sé, cemento. Digo, me adhiero a tu respuesta más que nada por la secuencia de preguntas que por lo que vea en la lámina, pero me parece que la segunda nos está diciendo eso, ¿no es cierto? Que hay como una suerte de, ¿no es cierto?, de, si querés, reemplazamiento, ¿no es cierto?, de los indios araucanos en la ciudad, o, ¿no?, una relocalización de los indios araucanos en la ciudad. Donde por otra parte la ciudad, eso, me queda la duda, ¿no? Que toda ciudad es una ciudad de civilización europea, incluso si está sobre la tierra, porque no hay nada en la imagen que marque dónde está esa ciudad, me parece. No. Y de hecho, nada, yo estaba mirando a ver si había, qué sé yo, algún tipo de objeto que nos diera como, que connotara lo urbano puramente, pero por ahí es el cordón que vos decís, ¿no? No sé, eso es lo que yo vi, pero... Al costado hay como un enrejado. Ok. No, se nota que mi vista no funciona ahí, pero sí. Lautaro, vos decías que hay un enrejado, ¿sí? A la derecha, y hay como unos adoquines, una cuestión. Ok, sí. No, Pero si yo veía eso, Okay. Pero bueno, paredes en ángulo recto. confirmo lo que ustedes dicen, digo, más que nada en la secuencia de preguntas que va, porque después sigue aún más y se centra, hace como zoom en qué estará pensando el niño blanco, ¿no? ¿Sí? En ese contexto. Daniel, ¿querías decir algo? Que te veo como... No, ya estoy con ustedes. O sea, corté porque me saca de quicio esa gente que levanta manos de colores y se pone pronombres entre paréntesis. ¿estabas en 2 llamadas a la vez? Yo pensé que... Sí, te dije. Estaba con la gente de Gaza por el tema de los costos del Congreso. Sí, perdón, te escucho. No, pensé que ibas a decir algo. Estábamos discutiendo la lámina de los araucanos, justo, recién. Bueno,
Yo ya ahí creo que pareció ya la lectura de la lámina que hacía yo de la primera lección. En todo caso, si hay tiempo digo algo, si no la leen ustedes. Es una ¿Era de esta lámina, Danilo, o de esta lámina o era de la gramática castellana, no, de la lección? No, de la gramática, la primera lección de la gramática castellana, la de la excursión a los sitios ranqueles. Ah, bueno, entonces por ahí podemos ir ahí y lo hacemos en... No, quédate en esto, no, por favor, yo no quiero interrumpir para nada. No, o sea, estoy acá para lo que necesitan, ¿no? Quería como no cerrar, porque hay montones de cosas. Para mí, como les decía, el material es muy rico. Sí me gusta detenernos en ese desdoblamiento, como les decía, ¿no? Que son dos objetos distintos, dos textos distintos, y la enunciación o el discurso destinado al docente se separa, y es esto que creo que están viendo en pantallas, ¿no? Que es esta suerte de carta, ¿no es cierto?, a los maestros, en el prólogo, ¿sí? Y me interesa cómo en estos libros, yo les decía, hay algo de medio de Genet, ¿no es cierto?, que es como el libro, los libros, los objetos textuales se nombran a sí mismos, y se discute si, ¿no?, esto no es una pipa, o esto es un libro de texto, no es un libro de texto, como si se estuviera nombrando, pero a la vez hay una necesidad de nombrar ese libro, ¿no? No es como ahora los libros de texto, que me acuerdo en uno que participé, que se llama Texteando, tipo que no se nombran a sí mismos, ¿no? Se ponen nombres fantasía y aventuras de no sé qué, de plin plin, no tienen nombre, no tienen método ni nada. Y en ese momento yo destaco esa idea, ¿no? De que el libro se nombre a sí mismo y se posicione, ¿no es cierto?, en una serie de dispositivos escolares y se reclame un lugar para sí mismo, ¿no es cierto? Es una gramática, es un libro del idioma, y este es la guía para el uso. Es decir, si el docente la usa o no la usa, es un problema del docente, pero la tiene a su disposición. Sin embargo, en esa guía para el uso arrancan diciendo Ureña y Nayan, es un instrumento didáctico, y no tienen miedo a eso. Es decir, hoy en día les juro que esto no pasa un archivo de ningún tipo de congreso pedagógico, ¿no? Es decir, hablar de instrumento didáctico es terrible. Entonces, van a decir que, bueno, esta partecita, me detengo en leer esto, el maestro que lo acoja sin prejuicios, lo encontrará, creemos, adecuado a su objeto, y quizás susceptible de aplicaciones diversas. ¿Le da libertad o no le da libertad? Ahí sí lo vemos esto también, ¿no es cierto? Es decir, está como regulando, está enmarcando, modelizando la forma de enseñar, pero quiere darle un guiño de libertad a ese docente que va a adoptar eventualmente el libro, ¿no? Los únicos méritos que se atribuyen los autores están en no haber escatimado esfuerzo y en haber tenido muy buenos modelos. Yo les hablaba hace un ratito de la idea de modelo. Esta palabra modelo que aparece en el prólogo, en esta dedicatoria, en esta carta a los docentes, ellos la ponen en práctica en esa modelización que hacen en el libro para el estudiante, ¿no es cierto? No lo dejan al azar, no dejan haciendo también por ahí como un contrapunto medio anacrónico, pero pensando en los libros de texto de hoy, donde todos son recortes, ¿no es cierto? El libro asemejado o que busca asemejarse a una página web, y donde no hay un recorrido de lectura obligatorio fijo, ¿no es cierto? Acá todo esto está guionado, está regulado, está, digamos, al menos sugerido, ¿sí? Puede haber siempre el docente rebelde, pero dice, tenemos muy buenos modelos, pedimos que no se descuide una sola indicación. Todo en este libro se ha meditado y tiene su porqué sobre la base de la experiencia recogida por sus autores en el ejercicio de la cátedra de castellano en primer año del Colegio Nacional. El libro se divide en 60 secciones, eso lo van a ver ustedes porque yo compartí el libro completo. Cada lección tiene el material suficiente para las 4 o 5 horas. Esto lo vamos a ver también en la gramática castellana. Es decir, hay una temporalidad, ¿no? El otro día un estudiante me preguntaba a mí también, a propósito de la angustia que le producía generar contenido, sobre todo en recursos digitales, que es un poco lo que hago y acompaño en la formación docente. Es decir, ¿cómo sé cuánto dura eso? ¿O para cuánto me va a alcanzar? ¿No? Y acá pareciera que, bueno, la experiencia les indica que esto va a durar o alcanza para 5 o 6 horas, ¿no? Y ahí está también
esto es parte de un método, como les decía, estos métodos de tradición francesa en general, ¿no es cierto? Es parte de algo que se contempla, es decir, tener un método significa saber cuánto tiempo le vamos a dedicar a cada cosa. Y no solo cuánto tiempo, sino cuánto tiempo requiere cada desarrollo de contenido. Entonces, dice, no se dan lecciones para más de 30 semanas, porque las últimas del año han de dedicarse al repaso, de vuelta. Es decir, está todo contemplado, no solo que el libro es una propuesta de trabajo clase a clase, sino que es una planificación anual, ¿sí? Y eso me parece que también es relevante para pensar este guía del uso, ¿no? Acá habla, bueno, por ahí Diego puede completar más esta idea del trozo literario, que es una noción, ¿no es cierto? Y es un tipo de, ¿lo llamarías, Diego, género, el trozo literario, o lo llamarías recurso, ¿no? No sé si es un género, pero en parte se convierte en un género, que es como un recorte de algo, ¿no? Sí, pensado desde la producción no sería tanto un género, ¿no? No es un criterio de producción, producir trozos. Pero Claro. sí es como un género efecto de la manualización, me parece, ¿no? Claro, Como que la manualización también tiene esta virtud de, me parece, de rearticular el espacio del archivo, y en el sentido de volver a plantear y redefinir lo que se entiende como un género. Insisto, no desde la producción, porque no se producen trozos, al menos en principio, pero sí como un efecto de la manualización misma, ¿no? Sí, bueno, ahí vuelvo al contrapunto actual. Hoy en día sí se piden trozos por encargo. Lo digo desde mi Sí, por eso digo. editoriales. Se le llama a Adela Bach y le dice, necesito un texto que trabaje con tal cosa, perdón, las craché, pero necesitamos un texto que hable de tal cosa y que tenga 7 sustantivos, no sé, eventivos, lo que sea, ¿no? Pero el trozo, hoy en día uno podría pensarlo como, inclusive como un género que se hace a pedido, ¿no? On demand. En este caso sí, no. Perdón, Diego. Sí. No, lo que tenía el trozo tradicional es la idea de que hay una fuera del manual también, ¿no? Digamos, Sí. es como una especie de punta del iceberg, el manual Claro. de todo eso que se llama, todo eso que puede ser pensado como literatura. Claro. Cosa Sí. que el trozo escrito así como programáticamente ese efecto no lo tiene, ¿no? Claro, tal cual. Sí. Sí, es como, también ahí es modelizar hacia dónde se pueden abrir las lecturas, hacia dónde se puede abrir la biblioteca del estudiante, por decir así, ¿no? Como, ¿no? La lectura del estudiante. Bueno, entonces acá ellos hablan de estos 45 trozos, ¿no? Dice que constituyen por sí solos, pues, un libro de lectura, es decir, al fin y al cabo están debatiendo si esto es un libro de texto, ¿no es cierto?, si es un instrumento didáctico, pero que a la vez esconde o tiene, digamos, en sí mismo un libro de lectura. Entonces, el maestro que crea necesario mayor número de lecturas encontrará indicaciones en este libro, ¿no? En las recomendaciones, indicaciones sobre obras adecuadas a su propósito. Acá recién Sharon hablaba, ¿no?, de la idea de aprender el idioma de la mano de la cultura, y ellos lo dicen, se recomienda leer para aprender el idioma. Nosotros damos un material selecto de lectura, ¿no es cierto?, de que los niños hasta ahora conocen poco, pero que debieran conocer y que podrán leer sin gran esfuerzo. Y acá hacen digamos, una marca explícita de sus elecciones, digamos, la declaran, ¿no?, que el material escogido es de asunto argentino y en unos cuantos casos general y humano, pero nunca exótico, ¿sí? Los autores son argentinos, salvo unos pocos nativos de países cercanos o bien extranjeros que escriben sobre la Argentina. En uno que otro caso se les han hecho ligeros retoques para adaptarlos al carácter infantil y didáctico del libro. Para guiar lecturas posteriores se dan noticias sobre autores y obras que pueden interesar al niño. Y acá hablan de esta relación entre el trozo literario y la enseñanza de la gramática, ¿no es cierto? Justifican justamente cómo los contenidos gramaticales se adecuan, ¿no es cierto?, a las exigencias de los programas vigentes. Pero también van a señalar, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, la gramática que van a enseñar es, dicen así, poca gramática, la estrictamente necesaria y aplicable es nuestra preferencia. Pero que esa poca gramática se aprenda bien,
porque es lo menos que se puede saber y lo más útil. De cada lección de gramática, el maestro dictará al niño un resumen breve de la teoría enseñada y encargará el ejercicio que se indica. Ese resumen, fíjense que no está en el libro del alumno, sino que es un resumen que va a surgir de digamos, de la preparación de clase que el docente haga a la luz de esta guía para el uso, ¿no? Entonces, acá hago un breve paneo, así como un rápido paneo, mejor dicho. Bueno, acá la composición, señalo cada una de las partes que tiene el libro. Recuerden que hay una lectura, que es la disparadora, unos pequeños ejercicios de gramática, ¿no es cierto?, donde no hay desarrollo teórico gramatical, una composición, ¿sí?, y hablan de la ortografía, que se enseña bajo la forma de ejercicios, ¿sí? Acá ya lo deja abierto a que el maestro trabaje la ortografía en el pizarrón, ¿no es cierto? Y a partir del trabajo en el pizarrón y la copia. Va a señalar el lugar que toma la poesía, dice que cada 2 lecciones señalan que va a haber una poesía con ejercicios de recitación, algo que se va a sostener en la gramática castellana, ¿sí? La recitación es importante, por esto que también Elvira dice que es el disciplinamiento de la oralidad, ¿no es cierto? Es decir, no se habla de cualquier manera, sino que la recitación también organiza la oralidad. Y los alumnos van a explicar en prosa, de viva voz, como ejercicio de composición oral, ¿sí? Y vuelven a insistir que este libro puede ser útil en la escuela como instrumento didáctico y provechoso, como dijo Sharon, como factor de lectura. Aclaran, esto también es algo que por ahí después en el apunte que yo les dé de esta clase pueden ver, pero bueno, ¿qué siguen? ¿Qué siguen como doctrina gramatical? Y acá señalan que es la de la Real Academia en ediciones posteriores a 1917, ¿sí? Eso en la gramática castellana se revisita, se revisa y vemos que aparece también mencionada la influencia que ha tenido la obra de Bello. Hago un rápido recorrido sobre estas lecciones. Fíjense que acá es donde el docente va a encontrar todos los machetes, ¿no es cierto? Es decir, cómo preparar el comentario del lenguaje, sobre todo lo de gramática, no tanto para la lectura o sobre la lectura, cómo guiar la composición, ¿no es cierto? Y el ejercicio ortográfico, que no aparece en el libro, sino que aparece en esta guía para el uso, ¿sí? La estructura se sostiene, entonces fíjense que un libro se lee de la mano del otro, ¿no? Se complementa como el uno al otro. Lo que es interesante es ver que esos comentarios sobre la lectura disparadora o la lectura cultural, si ustedes quieren, la lectura literaria, van a aparecer a la luz de, ¿no es cierto?, o en el hilo de la explicación sobre los temas gramaticales. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, si no pasamos a hacer un poquito para aprovechar, me quedó justo porque son las 4 y quería dedicarles por igual tiempo a la gramática castellana también, ¿no? Entonces no sé si quieren comentar algo de este libro, pero piensen en estos puntos de partida del libro del idioma, como les decía, se publica 10 años antes casi de la gramática castellana. Hay muchas cosas de este libro del idioma que se sostienen, que se conservan en la gramática castellana, pero hay otras que cambian, porque aparecen de la mano de la influencia, como decíamos hace un ratito, teórica, si ustedes quieren, de Amado Alonso, ¿no? Con una suerte de, si ustedes quieren, remozamiento de las teorías gramaticales, ¿no es cierto? Y con cierto vuelo teórico más marcado. También hay que señalar que el libro del idioma está destinado a, aunque ellos dicen que son docentes del primer año, ¿no es cierto?, de los colegios nacionales, el libro del idioma está destinado a primaria, ¿no es cierto?, mientras que la gramática castellana están destinadas, los 2 volúmenes, a los primero y segundo año de las escuelas secundarias, escuelas medias. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Que tengan, que quieran. Yo quería comentar, me había llamado la atención del libro del idioma, los ejercicios gramaticales, porque lo que tenían para mí interesante son eso de que interactúan con los textos literarios, o sea, con textos que fueron escritos efectivamente. Y como que para esos años, o sea, no sé,
curso de lingüística de Saussure se había publicado 10, 15 años antes. Como que va por otro lado totalmente distinto de el estructuralista de separación entre lengua y habla, y que hace reflexiones gramaticales sobre textos que fueron escritos o dichos efectivamente. Y que no sé, creo que eso también tiene que ver con la pregunta que vos ponías al principio de la relación entre el libro y filología, porque es ir un poco al archivo como la posibilidad de lo decible o la posibilidad que tiene el lenguaje. Estoy totalmente de acuerdo, Lautaro, y pensaba en ese movimiento que si ustedes lo tienen fresco en la cabeza en mis tiempos de estudiante de Ofelia Covachi, ¿no es cierto? La obra donde ella publica la teoría, el desarrollo de la teoría, como libro didáctico también, se llama El Comentario Gramatical, que es como que va al revés, ¿no es cierto? Es decir, la gramática comenta la literatura y no la literatura se integra, ¿no es cierto?, en el análisis de los temas gramaticales, ¿no? Yo lo veo un poco como en espejo ese movimiento, ¿no? Es que sí, va, porque, o sea, no sé, lo que es enseñanza de la lengua, o sea, fue mucho más desde el laboratorio de las oraciones y analizar relaciones que no existían, y que no sé, en la enseñanza, o sea, que sigue pasando, pero se intenta salir, y creo que tiene que ver con esa línea Covachi que toma de Lakoff, Lagaker, bueno, que eso, que no sé, tardó mucho en salirse de la lectura estructuralista y que medio que ya estaba pasando en esos años. Sí, lo que pienso es en el comentario gramatical de Covachi, ¿no es cierto? No tenemos un trozo literario que analizamos, desmenuzamos culturalmente al decir de Enrique Sureña y Vinayán, y después pensamos, ¿no es cierto?, en cuáles son si ustedes quieren, los temas, cómo la gramática, ¿no es cierto?, nos puede ayudar a disfrutar ese texto literario en tanto texto literario, ¿no? Muy formalista lo mío que estoy diciendo, pero va en ese sentido. En el comentario gramatical, si lo tienen presente, por ahí yo lo tengo como muy fresco, pero el comentario gramatical propone, por ejemplo, oraciones de Azorín, oraciones ¿no es cierto?, supongan de Unamuno, y eso es lo que tiene como fin en sí mismo, analice sintácticamente estas oraciones, ¿sí? Está, con el perdón de Ofelia, pero de la señora Covachi, de la doctora, pero está como descuartizada la literatura, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y acá hay algo al revés, es decir, la literatura aparece primero, ¿no es cierto?, aparece en primer plano, aparece, aunque sea en forma de trozo, de fragmento, y después la gramática viene a, digamos, si ustedes quieren, a iluminar, bueno, ¿qué hace de ese texto un texto literario? ¿Sí? A veces con mayor, digamos, pertinencia según las actividades y otras con un poco más desconectada. Porque esa problemática relación entre gramática y literatura sigue siendo debate actual, ¿no es cierto?, en el currículum de lengua, ¿no? Pero me parece que está bueno lo que señalas, Lautaro, ¿no? Como la relación que hay ahí entre gramática y literatura. Veamos ahora qué pasa con la gramática castellana, donde yo les decía, hay varias cosas que se sostienen ahí, ¿no es cierto?, que aparecen, y que del libro del idioma, quiero decir, ¿no? Y otras que se reformulan, que se revisionan, ¿no? Y creemos que podríamos atribuirles a, digamos, esas revisiones, esas reformulaciones, esos ayornamientos, sobre todo teóricos, a Amado Alonso. Hay un texto que publica también... Qué mala que sos, con el pobre Pedro Enrique Sureña. ¿Quién critiqué? No, que sos mala con Pedro Enrique Sureña. ¿Por qué? ¿Qué pensás? Porque No, decís que el vuelo teórico viene de España. No, yo soy Tim Ureña, me gusta, No sé. No, para mí no, como, me gusta más libre, me parece que a ver, por ahí me estoy salteando a hablar de la gramática castellana, pero ustedes la vieron. La gramática castellana es mucho más disciplinadora, el libro del idioma es bastante más libre en general, creo, ¿no es cierto? Por lo menos lo separa el dispositivo de, acá le enseño al maestro, ¿no es cierto? No lo hago pasar por idiota, y después el maestro va y se luce en su clase. En el otro me parece que es como mucho más ambigua esa relación. Pero bueno, sí, por eso es mala, no sé, no, lo quiero, me gusta don Pedro. Bueno, hay un texto que en esos años Enrique Sureña publica,
¿no es cierto?, en el monitor de la educación, ahí es donde lo vemos, yo hice como todo ese rastreo de ver qué pasaba con Pedro Enríquez Ureña durante esa época en el monitor de la educación, y él publica este texto, ¿sí?, que tiene que ver con la enseñanza de la literatura. Se llama, no sé si lo llegan a ver ahí, la enseñanza literaria, ¿sí?, en la escuela. Y acá un poco vamos a encontrar los fundamentos teóricos de por qué, ¿no es cierto?, él opta por ese tipo de recorte literario. Va a decir en ese texto, que es del año 33, ¿sí?, más o menos coincidente con la fecha de publicación de la gramática castellana, va a decir que toda obra de arte implica una gramática y una retórica. Y acá creo que esto tiene que ver con lo que señalaba recién Lautaro, es decir, justamente no lo ve divorciado, no ve divorciada una gramática, ¿no es cierto?, de una retórica, y la retórica quizá vinculada más con lo literario. Dice, la gramática tiene que aprenderse y puede enseñarse. La retórica no debe enseñarse. Esto es súper interesante. La gramática nos da las reglas sobre el uso del material con que hemos de realizar nuestra obra. El material nos las impone. Y después dice que las reglas sobre el buen uso de los idiomas se pueden aprender con poca colaboración de la escuela. Se aprenden sobre todo prestando atención al habla, fíjense, de las personas cultas y leyendo buenos libros. De vuelta a la idea de la modelización, pero fíjense que la modelización no viene solamente de la pluma, ¿no?, del papel, sino que la modelización viene también del habla, y ahí es donde vemos esto de los ejercicios de retórica y de recitación de poesía, ¿no es cierto?, y de prestar atención al habla, y ese otro malestar o, digamos, o inquietud que va a aparecer en las páginas iniciales de la gramática castellana sobre las variedades, ¿no es cierto?, qué hacer con los particularismos, qué hacer, ¿no es cierto?, con el habla particular de los argentinos, y qué hacer, por otro lado, ¿no?, con, si ustedes quieren, con como dicen ellos, ¿no es cierto?, el lenguaje general, que sería como la lengua, ¿no es cierto?, que hablamos panhispánicamente, con términos actuales. Entonces va a decir que la gramática es el camino previo, que remera, como se suele decir, la gramática es el camino previo que se ha de atravesar hasta llegar a la buena literatura, ¿no? Me recuerda un poco también en una suerte de extrapolación, pero me recuerda un poco una idea de Halliday, donde dice, bueno, no podemos considerar que podemos hacer un buen análisis del discurso si, ¿no es cierto?, no atravesamos ese camino de la gramática, ¿no?, las particularidades de la gramática. Entonces, esto me parece que es una bisagra para entender, bueno, dónde se estaba plantando y cómo se estaba planteando Enríquez Ureña, a quien Miguel dice que lo critico, pero no, espero que no me hayan escuchado así porque no lo estaba criticando, el pasaje hacia la gramática castellana, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejercicio gramatical, fíjense, por ahí está bueno mirar la lección entre todos. ¿Los estoy volviendo loco con esto de compartir y descompartir o no? ¿Sí? ¿No? Bueno, esperen un poquito porque quería mostrarles la otra lección, que es la de, lo vemos directamente desde el libro. Me cuesta con no, como les dije, no soy muy fan de Teams. Bueno, acá, fíjense que en las lecciones está digamos, este prólogo, esta dedicatoria a los profesores es súper jugosa. Acá tenemos, fíjense, todas las menciones a, no sé si lo ven, si por ahí podemos agrandar ahí para que se vea mejor, todas las menciones y los agradecimientos a Bello, ¿no? Parte de, justamente, de esta idea de quebrantar la venerable rutina, y ese es el objetivo que se plantean tanto Alonso como Enríquez Ureña en esta obra, ¿no? Son bastante críticos del nivel de formación de los profesores. No sé si eso lo han llegado a leer en el prólogo, pero son bastante críticos con respecto a eso, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que los profesores un poco les cuesta salir de esa rutina, les cuesta desachancharse, ¿no? Y muchos de esos discursos, curiosamente también hoy siguen vigentes, ¿no es cierto?, entre
los formadores de formadores o entre los opinólogos sobre el estado precario de la educación argentina. Cita, ¿no? Pero bueno, dice, los autores del presente manual se complacen en declarar a sus colegas del profesorado, hablan como colegas, esto es interesante en el prólogo, después no sé si hablan tan como colegas en el desarrollo de las lecciones, que solamente dan cabida aquí a los resultados de la lingüística moderna, ¿sí? Acá era donde yo les decía que aparece un poco una idea de modernización y de separación, de distanciamiento en relación con tomar como fuente gramatical o de teorías gramaticales las obras de la RAE y pasar a incluir a Bello, ¿no es cierto?, un gramático latinoamericano, ¿no es cierto?, y también incluir, ¿no es cierto?, como decía Lautaro, la influencia que ya en ese momento tenía la obra de Saussure, el curso de lingüística general. Entonces, hablan de esto, de la lingüística moderna, hablan de Andrés Bello, dicen, con los que obtuvo hace un siglo Andrés Bello, el más genial de los gramáticos de la lengua española y uno de los más perspicaces y certeros del mundo, ¿no? Entonces, acá hay realmente como una, ¿no es cierto?, una declarada, ¿no es cierto?, y confesa admiración a Bello y a la obra de Bello, y las novedades que había traído, que se acuerdan que hace un par de encuentros cuando hablamos de la gramática de Bello, mencionamos cuáles eran esas novedades y cómo ellos las iban a incorporar en esta gramática. Coincidimos en rechazar la idea del género como una división de todos los seres o cosas en dos grupos, etcétera, ¿no? Los pronombres, de lo que habíamos hablado también, ¿no? Y quería llegar acá a fíjense, la novedad de que también incluyen, porque la oralidad les preocupa, incluyen ideas, ¿no es cierto?, del manual de pronunciación española de Tomás Navarro Correas, como dicen mis estudiantes, Tomás Navarro Tomás. Entonces, aparecen ideas de la fonética, pero vinculadas con, creo que Diego les había hablado de esto también, vinculadas con la ortología, es decir, con la correcta pronunciación, ¿no? ¿Por qué? Porque acá aparece esta preocupación por la diversidad de las variedades, ¿no es cierto? Hay muchas pronunciaciones defectuosas que son usuales en nuestros medios, ¿sí? Y por eso solicitan la colaboración de los colegas del profesorado, ¿no es cierto?, para que traten de extirpar esas pronunciaciones defectuosas de las aulas. Acá van a declarar justamente esto que yo lo leo en clave, ellos lo llaman manual, fíjense, ¿no? Yo lo llamaría casi, como les decía hace un ratito, método, ¿sí? Nos dan el tiempo, claramente, ¿no? Es como si fuera como un software, si ustedes quieren, que uno descarga y, ¿no es cierto?, se va, digamos, dividiendo, se va distribuyendo semana a semana, lección por lección. Bueno, dan libertad al profesor, el profesor, como es natural, utilizará en clase cualesquiera otras poesías que le interesen, ¿no es cierto?, pero dicen que para las exposiciones orales, algo que estaba en el libro del idioma, ¿no es cierto?, es importante, dice, justamente hablar de, ¿no es cierto?, tomar como punto de partida algún trozo, algún texto literario. Bueno, y acá en la introducción aparecen los puntos de partida teóricos, ¿sí? Esto lo aclaro porque por ahí no sé si lo han podido leer. Digo, son las piezas como centrales y después es interesante ir recorriendo las lecciones. Aparece, por ejemplo, la idea de idioma o lengua como sinónimos, ¿no es cierto? Y fíjense que el español ya aparece contextualizado no solo como el que se habla en España, ¿no es cierto?, sino como el que se habla en el mundo hispanohablante, ¿no es cierto? El idioma se llama español y castellano. Acá viene una idea, ¿no es cierto?, de qué significa el idioma de Castilla, no solo, ¿no es cierto?, qué significa el idioma español. El tercer punto, no me detengo en todo porque no quiero como, digamos, redundar en lo que ustedes por ahí ya leyeron, pero sí aparecen justamente las ideas de las modalidades, fíjense, que hoy podríamos llamar también modos, y decir, es el lenguaje oral, y cómo se influyen mutuamente, ¿no es cierto? El lenguaje oral, el lenguaje literario. Y dice que esas modalidades tienen, el punto de contacto que tienen es el idioma culto, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos encontrar en un lugar un lenguaje oral
que está como todo suelto y fuera de regla, como decían por ahí las gramáticas, ¿no es cierto?, anteriores, y el lenguaje literario, que es ese de las autoridades, ¿no es cierto?, es el lenguaje que cultivan los grandes escritores. ¿Cuál es el punto de contacto? Es decir, cuando queremos hablar del idioma de los argentinos, si ustedes quieren, estamos hablando del punto de contacto que se da entre un lenguaje oral, ¿no es cierto?, y el lenguaje literario. Entonces, acá empiezan a hablar de dos ideas que hoy en día podríamos concebir como, bueno, a la manera de Halliday, como, digamos, lo que sería la variación, ¿no es cierto?, de los dialectos sociales y la variación de los usos sociales, o de esos dialectos en uso, que serían los registros. Y esto está muy claro en el texto, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, un escritor no puede solicitar algo de un amigo suyo con ciertas palabras, giros y frases que usa al escribir literariamente. Se lo tendría por afectado, o pedante, o de carácter profesionalmente deformado. Es decir, acá hay una idea de registro, es decir, no tiene que ver con, digamos, lo que están planteando es, ¿no es cierto?, dominar repertorios. Y acá, bueno, hacen este esfuerzo, es decir, yo creo que en toda la obra, y esto lo podemos charlar en un ratito, en toda la obra hay un esfuerzo por conciliar el lenguaje literario con lo oral, ¿no? Como dice, no quiere decir que entre el lenguaje literario y el oral haya una completa separación, ¿sí? Bueno, y tiene que haber una cierta, si ustedes quieren, influencia de ese lenguaje oral actual, ¿no es cierto?, de ese lenguaje oral actual de los años 30 en el lenguaje literario. Y eso lo ven bien, no lo ven mal, ¿no es cierto? Entonces dice, el profesor, pues, es un guía necesario para el alumno, que advertirá cuando una palabra o un giro son impropios del lenguaje oral, aún siendo corrientes en el literario o al revés, es decir, si hay una afectación, se le señalará, o si hay algo, ¿no es cierto?, que hace que ese lenguaje se convierta en un lenguaje vulgar, se va a señalar. Entonces, acá reconocen en el punto 4 las variedades, ¿sí? Me gusta la idea, este sintagma, ¿no?, de las personas de cultura segura, separado de las personas de cultura insegura o mediana, o las ineducadas. Entonces, señalan las diferencias entre argot, jerga, lengua especial o profesional, ¿sí? Y luego también van a hablar de la lengua general y la lengua regional. Creo de esto también van a trabajar bastante por ahí, lo estuvimos mencionando en otros encuentros, ¿no? Y las definen así, la lengua general es la que hablan las personas cultas de todas partes, ¿sí? Hoy en día, no sé, a ver si no sé si te veo por ahí, Diego, pero uno podría decir, me gusta charlar de estas cosas con Diego, si anda por ahí, pero con ustedes también, uno podría decir como ese pseudo panhispanismo, ¿no es cierto? O ese pseudo español panhispánico, ¿no? Bueno, es la que hablamos las personas cultas desconectados de los regionalismos, ¿sí? Y por otro lado, la lengua regional, ¿no es cierto?, es una lengua que, ¿no es cierto?, recurre o que representa, si ustedes quieren, lo peculiar. Me gusta la idea también ahí de lo peculiar, ¿no? Que tiene que ver con el cariño por lo peculiar, ¿no? Y la reconocen como tal, ¿sí? Bueno, acá pueden leer más sobre esto, es interesante, los ejemplos que van dando, ¿no es cierto? Y bueno, y hablan de esto de, bueno, también la necesidad de tener que renunciar, un poco ahí aparece el disciplinamiento, como dice Elvira Arnoux, del oral, el disciplinamiento de la oralidad, es decir, tener que renunciar a ciertos particularismos en servicio de ese ideal o de esa lengua general. Bueno, van a decir que son formas correctas de decir las que son aceptadas y usadas por los grupos más cultos de la sociedad. Corrección quiere decir aquí prestigio social de cultura. La incorrección provoca, hoy diríamos estigmatizaciones, un juicio social que cae sobre quien la comete, el cual queda como de educación idiomática deficiente, ¿sí? Bueno, acá hay pequeñas partes, ¿no es cierto? Como fueran un pequeño, si ustedes quieren, ensayo sociolingüístico, ¿no? En términos de esas novedades lingüísticas de la época. El reconocimiento de las variedades, pero todavía el apego, si ustedes quieren, a la, ¿no es cierto?, la prescripción o el prescriptivismo. Y acá también en otro texto que
que podría poner en diálogo con esto, que lo van a leer, es el texto de, ¿no es cierto?, un texto de Ángela Di Tullio, en el que ella pone esta gramática castellana, como un ejemplo de una gramática pedagógica. Y va a sostener Ángela Di Tullio en ese artículo que en realidad toda gramática pedagógica tiene que manejar esa tensión, ¿no es cierto?, entre lo descriptivo y lo prescriptivo, porque también es función de lo escolar, de la escolaridad de la escuela, ¿no es cierto?, poder, ¿no es cierto?, acercar a los estudiantes a, ¿no es cierto?, esa lengua que llamarían acá Amado Alonso y Enrique Sureña una lengua general. Bueno, distinguen, digamos, estos puntos de partida son interesantes para volver a ellos, digamos, y plantearlos en relación con el análisis de cada una de las lecciones, ¿no? La corrección y la propiedad del hablar, ¿no es cierto? Dan ejemplos de aiga por haya, etc. Y, bueno, me gusta este punto 9, ¿no? En suma, la finalidad de esta enseñanza es que el alumno aprenda a hablar y a escribir su propia lengua, pero con corrección, con fidelidad al pensamiento y con eficacia, ¿sí? Es claro que una enseñanza que procure al escolar tal dominio de esa expresión lo adiestra también en interpretar acertadamente el habla o el escrito ajeno, ¿sí? Y fíjense que acá, bueno, esto retomo lo que decía recién del artículo de Ángela Di Tullio, después lo puedo compartir si ustedes quieren, es la gramática normativa es la que importa en las escuelas y colegios. Y acá, por más tradición descriptiva y teórica que tengan Amado Alonso y Enrique Sureña, ¿no es cierto?, no dejan de reconocer que esta obra, ¿no es cierto?, esta gramática castellana es una obra pedagógica. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo normativo ha de estar presente en esta obra, ¿no? Y fíjense que dicen, lo que veníamos diciendo hasta recién, las normas y reglas de la gramática se refieren siempre a la lengua general y a su modelo, que es la lengua literaria. Es interesante esto, también están las notas finales para que ustedes repasen, estudien, que tiene que ver con la ciencia enmarcar, ¿no es cierto?, o señalar que las bases de este trabajo, ¿no es cierto?, tienen como punto de partida la ciencia del lenguaje, fíjense que acá ya se habla de ciencia del lenguaje o lingüística, ¿no? Novedad importante esto. Bueno, y acá aparece la lección 1, ¿sí?, que arranca con la oración y sus clases. También es interesante ver el índice, ¿no es cierto?, del libro de texto de la gramática castellana por la secuenciación que se van dando de los temas gramaticales, y arranca con la oración y sus clases, empieza con un texto de Azorín, ¿sí?, avanza con las clases de oraciones. Acá me gustaría, si tuviéramos el tiempo, pero estoy hablando un montón, detenernos en esto de ese nosotros que leemos, en otro lugar, dice, del pasaje de Azorín leemos, pero después, ¿no es cierto?, aparecen enunciados en los que justamente parecen los autores estar hablándole al docente, ¿no? Aparece otro fragmento de Jacinto Benavente, ¿sí? Y fíjense, digamos, todos ejemplos que van ilustrando los tipos de oraciones, ¿no es cierto? Y ejemplos de obras, ¿no es cierto?, como dicen los mismos autores, obras que son, ¿no es cierto?, regionales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la lengua literaria local. Esto también lo señala Elvira Arnuz cuando ella plantea que esto fue algo que trataron de resolver Enrique Sureña y Alonso. ¿Por qué? Porque los libros que se producían hasta el momento para enseñar la gramática traían como corpus o como base de ejemplos ilustrativos o modelizantes, ¿no es cierto?, obras literarias que eran del español peninsular. Por lo tanto, cómo trazar, cómo hacer que un poco la escuela se acerque al habla local sin renunciar a esa idea de, ¿no es cierto?, enseñar a los estudiantes una lengua culta o una lengua literaria. Y acá, digamos, bueno, siguen explicando, etcétera, etcétera, y viene el ejercicio gramatical, que creo que Daniel, vos por ahí tenés cosas más lindas para decir, porque el análisis que haces de esto está bueno siempre. Es decir, empecemos mirando simplemente que es un fragmento de una excursión a los indios ranqueles, ¿no es cierto?,
y el ejercicio gramatical se centra en esto, ¿sí? No sé si te dejo la palabra ahí, ¿querés hablar vos, Danielo? Sí, yo quisiera subrayar dos cosas en principio. La primera es el reconocimiento a Cecilia, porque ella ha insistido mucho en situar el ejercicio gramatical, digamos, el ejercicio tanto de Enrique Sureña con Pilar Allá como de Enrique Sureña con Amado Alonso, respecto a un acontecimiento que es el acontecimiento pedagógico. Y eso me parece de vital importancia, porque efectivamente lo que hace es poner toda la reflexión sobre el lenguaje, la reflexión sobre el discurso, la reflexión sobre las variedades, la reflexión sobre la diferencia que había escrito en lengua literaria, lengua corriente, lengua especial, lengua general, lengua regional, etcétera, en relación con un acontecimiento que es la pedagogía. El segundo acontecimiento que quisiera subrayar en esta reunión es que hoy Cecilia cumple años. Así que vamos a cantarles entre todos el cumpleaños feliz. No, ya no cumplo más, voy para atrás. Va para atrás, bueno. Pero en todo caso quería subrayar el hecho de que Cecilia el día de su cumpleaños haya tenido la gentileza de acompañarnos y festejar de alguna manera con nosotros y con Pedro Enrique Sureña. Hoy empezaron el día diciéndome eso, que cultivo la pedagogía de la sonrisa. Y digo, sospecho que eso es porque me gusta enseñar, y para mí eso como también es como el homenaje a, que no lo critico a don Pedro, para nada, al revés, y a Amado Alonso, ¿no? Es lindo eso. Yo pues nada, no, tiene la clase entera ahí para la lectura que yo hago de esta lección entera, pero en todo caso quisiera subrayar apenas dos cositas, ¿no? Por un lado, bueno, lo que señalaba Cecilia al final, la mini biografía. Bueno, Mansilla está tanto en este libro en colaboración que escribe Pedro Enrique Sureña como en el de Vinayán, está también la expresión de Cecilia Ranqueles, y también en la antología de la literatura argentina que hacen Pedro Enrique Sureña y Borges, de modo que hay que pensar que en este punto Mansilla es medio una obsesión más de Pedro, bueno, de Pedro Enrique Sureña, seguramente también de Borges, pero a Borges no le gustaba nada la generación del 80, lo trataba muy mal, más bien de Pedro Enrique Sureña. Y quería subrayar, o en todo caso que digan acá, Cecilia, pues, ¿está compartiendo? Comparto, espera. Dejé de compartir por si querías ver a todos. Espera, ya comparto. Bueno, no. Ahí está. Abajo, donde dice uno de los libros más interesantes de la literatura americana. Y me lo dice literatura americana, ¿no? Dice más interesante, no dice bueno, no dice genial, no dice fundamental, dice interesante. ¿Qué quiere decir interesante en el contexto de este acontecimiento? Que es la primera lección de una gramática para la escuela media, y en segundo término la adscripción de ese texto a un conjunto raro que es la literatura americana, ¿no? Habría que ver cuál, y ahora se puede decir un poquito al comienzo. El texto, yo decía, el texto que elige como para introducir a, bueno, los alumnos en las variedades de las clases de oraciones, las variedades, digamos, de la frase, es un texto de una violencia hoy intolerable, ¿no? Es decir, es un texto donde hay una relación discursiva de una gran desigualdad entre los interlocutores. Esto ha sido analizado muy bien por Josefina Luttmer, ¿no? Cuando ella trabaja con la generación del 80 y la lengua de la generación del 80, habla precisamente de que en el momento, dice exactamente en el momento en que Argentina se integra al mercado mundial, lo hace a través de una lengua xenófoba, racista, clasista, que es efectivamente lo que se deja leer en este pequeño fragmento, con lo cual me parece que hay una conciencia muy grande de Pedro Enrique Sureña a propósito del interés que puede llegar a tener esta lección gramatical, cuyo interés va mucho más allá de lo específicamente
clasificatorio, porque, como se ha dicho ya en la gramática, aquí de lo que se trata es de la vida misma, ¿no? Es decir, de una gramática pensada en términos de un acontecimiento que tiene que ver con un sistema de valores, es decir, una gramática que tiene que ver con determinadas operaciones que involucran lo poético, pero también lo vitalista, dice el texto, cual ya les leía algunos fragmentos. Es decir, que más allá de la normativa, y en esto, qué sé yo, está bien, las gramáticas de la escuela secundaria son normativas, o sea, es como que no les queda más remedio. Insistir mucho en esto, y lo siento porque, aunque el plan Chacha Elvira me parece que es una insistencia un poco excesiva, tal vez no sea lo más importante, porque no le quedaba más remedio que ser una gramática normativa, correctiva, normalizadora, etcétera, etcétera. Lo que me parece que es más importante es el momento en que todos los momentos, los pequeños momentos en los cuales la gramática se aparta precisamente de la normativización, los momentos en los cuales la gramática se abre a esa cuestión de la instancia enunciativa, ¿no? que ya está desde el comienzo mismo, en la introducción, pero también, sobre todo, en la lección. Entonces, lean ese textito de la excursión de los indios ranqueles, ¿no? Y fíjense la pregunta que hace Pedro Enrique Sureña, llamado Alonso, en fin, los dos, Batman y Robin, en todo caso, ¿qué especie falta? ¿No? Terminan diciendo. A lo cual uno podría preguntarle, bueno, ¿especie de qué? ¿Especie de oración o qué especie falta en términos del habla misma? Porque efectivamente hay un habla que aquí está contada, referida por el narrador de la excursión, pero que no aparece nunca, que es el momento en el cual hablan en lengua indígena, ¿no? Es decir, en el momento del negro borracho habla con la mujer y hablan, se supone, una lengua que no entiende el narrador, pero esa lengua aparece tachada, lo cual también supone toda una relación política entre lenguas. Me parece que es importante que haya sido colocada aquí al comienzo de la gramática castellana, que se convierte así, digo, más allá del tratado gramatical, como bien señaló Cecilia, en un tratado de sociolingüística, en un tratado de dialectología, si quieren, pero también un tratado de glotopolítica, ¿no? Es decir, cuáles son los alcances de las lenguas, cuáles son las relaciones de las lenguas, qué pasa con las lenguas cuando entran en contacto entre sí, y cuál es la relación, por ejemplo, entre clase social y clases de enunciado. Me parece que lo que está trabajando esta lección es esa relación entre clases y clases de enunciados y clases sociales, ¿no? Y cómo esas relaciones de interlocución, que son relaciones de poder, están inscritas no solamente en el texto, sino también en los intercambios lingüísticos, ¿no? Así que eso es de una... ¿cuánto es, Ceci, la gramática esta? Esta es del 33, ahí te salen las dos volúmenes, sí, 33, y así, espera que ya te confirmo. Bueno, vas a mi favor todavía, ¿no? Eso es gramática. 38, 39, 38, 39. Sí, 38, 39, sí. A comienzo, desde el 40 tienes una gramática que está pensando en cuestiones que un otro gramático tiene en la cabeza, me parece, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, es cierto todo lo que se dice, es una gramática prescriptiva, es una gramática homogenizadora, es una gramática normativa, pero al mismo tiempo es una gramática extremadamente sensible a todo lo que tiene que ver con condiciones de enunciación. Y eso me parece que es una especie de gran hallazgo, y por eso yo decía a Cecilia, bueno, no sé de quién es esa mirada, la verdad es que nunca lo sabremos del todo, pero creo que en ese punto Amado Alonso y Pedro Enrique Sureña funcionaron bien como una conciencia única, ¿no? Porque cada uno alimentó al otro y consiguieron, me parece, construir un punto de vista que todavía hoy me resulta bien interesante en términos de qué y cómo enseñar, ¿no? Bueno, nada más que eso. Después lo leen el texto y si tienen preguntas, por supuesto, pueden hacerlas. Ya saben que estamos acá para contestar eso. Pero el araucano, que es la lengua que falta, decía, es
me parece aquello que resuena en su ausencia, ¿no? Entonces, elegir un texto donde hay una lengua que resuena en su ausencia no es inocente, no es una elección, y por eso de ahí el interés del texto, es un texto interesante, ¿no? Interesante por todas estas cosas. No mucho más que eso, Ceci. De ahí, pues nada, después lo relaciono con Bakhtin, algo para la clase para eso. Y yo por ahí retomo lo que vos decías, Daniel, de las voces, ¿no? De lo de Bakhtin, etcétera. Vuelvo a la pregunta que ponía como disparadora para conversar en este ratito que nos queda, es, bueno, ¿cómo vamos rastreando a quién se le está hablando? Porque se hace esa combinación de los dos dispositivos, ¿no? Está el dispositivo en el libro del idioma, el dispositivo para el docente, el dispositivo para los estudiantes, y acá se combinan dos en uno, ¿no es cierto? Entonces es, para mí, por lo menos a mí, la primera vez que me acerqué a esta gramática, etcétera, me parecía como, no sé, me parecía de relevancia buscar a quién se le está hablando, ¿no? Cómo se va solapando esa lección que se le da, por un lado, la lección al estudiante y la lección al docente, ¿no? Mientras que al docente también se le habla como colega, pero que por otro lado, en otros textos de Amado Alonso, tal como los que cita, ¿no es cierto?, Elvira en el artículo, se veía claramente que él tenía serias sospechas sobre la formación de los docentes o, si ustedes quieren, la reticencia de los docentes en formación a cambiar, a salir de esa venerable rutina, ¿no? Entonces, fíjense que después de este texto que analiza Daniel, la lección va hacia, digamos, dos recitaciones, ¿no es cierto? Un verso de Lugones, otros versos de Martí, aparece el vocabulario, esta estructura de las lecciones se fija, ¿sí? Y al final, ¿no es cierto?, aparece el dictado. Acuérdense que en el libro del idioma también la enseñanza de la ortografía, en tanto esa dimensión normativa que tiene que tener toda gramática pedagógica, por eso digo, yo también coincido ahí en eso que plantea Daniel, no demonicemos, ¿no es cierto? Me pasa a veces que cuando doy estos fragmentos de esta gramática vistos desde hoy, se cometen anacronismos y dicen, pero qué gramática, qué racista, qué... Es decir, recupera lo que dice ahí Ángela Di Tulio y dice, bueno, una gramática pedagógica debería dejar hoy en día, y me sigo pareciendo válida la pregunta, debería dejar de ser hoy en día una gramática normativa en un sentido, es decir, está bien, describimos, pero también nuestra intención más democratizadora, y acá como me posiciono yo como docente, ¿no es cierto?, de lengua, me parece que nuestra posición democratizadora es garantizar que los estudiantes tengan acceso a la mayor amplitud de repertorios sociolingüísticos, ¿no? Tomando a Bloomberg, porque si no, las teorías contemporáneas, digamos, nos actualizamos en la teoría, pero en el aula seguimos haciendo otra cosa. Y bueno, y ella no lo ve, digamos, Ángela Di Tulio no lo ve como un malestar. Está diciendo, bueno, hoy en día nos están faltando gramáticas pedagógicas, obviamente no es esta, que es del año 37, 8, ¿no es cierto?, de fines de los años 30, no es esta, pero podría haber otra, ¿no es cierto?, que nos propusiera, digamos, observaciones, recorridos semejantes. En la misma gramática que escribe Di Tulio con Malcuori para docentes, ¿no es cierto?, del Uruguay, ahí aparecen muchas cosas que, bueno, es una gramática de corte descriptivo y, por supuesto, además, la belleza que tiene es que está fundada en una variedad particular, que es rioplatense, ¿no es cierto? Además de eso, a veces aparecen comentarios, si la recorrieron, es una obra de libre acceso, así que se la sugiero a todos, aparecen, además de esos comentarios, aparecen cuestiones que tienen que ver con usos que por ahí están desaconsejados, al decir, ¿no?, de la Real Academia o del Panhispánico de Dudas, pero me parece que no está mal decirlo, digo, porque si no después tenemos como un doble discurso a la hora de, ya que Daniel me habilitó el espíritu pedagógico o docente, tenemos un doble discurso a la hora de, digamos, penalizar a los estudiantes porque escriben con errores ortográficos, pero tampoco no enseñárselos porque no consideramos que eso es parte del currículum. Esto es una nota al pie, ¿no? Pero bueno, acá estaba declarado, las lecciones terminaban con el dictado, y eso también, aunque no apareciera en el libro del idioma, en el dispositivo escolar que se ponía a disposición de los estudiantes,
Enrique Sureña y Vinayán lo proponían en el libro del uso, ¿no? En la guía para el uso. Así que los componentes, uno podría decir, los espacios, ¿no es cierto? ¿Cómo decir? Como las secciones de estas lecciones son bastante semejantes entre uno y otro libro, están configuradas de otra manera, arrancan con como yo les mostraba hace un ratito, ¿no? Arrancan con estas nociones preliminares y con un prólogo en el que hay teoría, hay posicionamientos, está como declarado desde qué lugar vienen, ¿no? La introducción con 10 puntos, 10 parágrafos que sientan las bases teóricas desde las que cada uno de estos autores, ¿no es cierto?, van a armar un dispositivo escolar, pero me parece que más o menos van de la mano entre una obra y la otra, una por ahí despliega a la otra, y como les decía, también hay que tener en cuenta la diferencia de destinatarios, porque una está destinada, como decía hace un ratito, al nivel primario y la otra más bien a los primeros años de la escuela media, de la escuela secundaria. Esto me parece que más o menos es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Después, si quieren, les comparto mis apuntes sobre este recorrido de la clase. Ahí van a tener también las referencias a los textos que mencioné, al texto de Vitulio, al texto de Elvira Arnoux, ¿sí? Y nada, y me pareció, qué sé yo, interesante plantearnos, creo que muchos de los que están en esta sala, en este curso, damos clases, ¿no es cierto? Y por ahí volver a estas obras también nos hace pensar qué es lo que está faltando en las obras de hoy, o por ahí qué tienen de bueno las obras de hoy también, ¿no? No para demonizarlas. No sé si quieren conversar, preguntar algo. Yo, un pequeño comentario, me quedé pensando la relación que se puede establecer entre el fragmento de Mansilla en la gramática y la lámina que vos analizaste en el libro del idioma, ¿no? Es decir, hay mucha afinidad entre los dos, entre esos dos textos, uno verbal, otro icónico que traen. Y por otro lado me quedé pensando en la evaluación que hacen en la gramática respecto de la fonética, a propósito del yeísmo, sobre todo respecto de la ye palatal, como en calle, ¿no? Que la consideran como que en la época todavía no era de tanto prestigio como pronunciar calle. No sé si hay estudios sobre eso que digan que la gente en Argentina pronunciaba la elie como elie en aquel momento. Sí, si me permitís ahí, Alejandro. Hay un texto que se llama El ensordecimiento del yeísmo porteño. ¿Te acordás, Cecilia, de ese artículo? Sí. No, y quería mostrarle a Alejandro también el texto que circula. A ver, esto es parte de mi machete, pero sí, a ver si no sé, puedo abrirlo acá un poquito más grande. Así lo ven. Esto es del libro de Vidal de Batini, que se lo encarga el Consejo Federal de Educación, y es un libro más o menos de la época. Vidal de Batini, quizás recuerdan eso, fue la primera lingüista que, basándose en relatos orales que ella va recogiendo en todo el país, traza las primeras isoglosas, ¿no es cierto? Y lo que es interesante es que en estas es un libro de vuelta también descriptivo, pero que está orientado al uso en las aulas, se llama El español de la Argentina, ¿no es cierto? Y en esas recomendaciones, fíjense que acá tenemos recomendaciones, ¿no es cierto?, sobre las formas de pronunciar. Yo elegí algunas, pero están esas, ¿no es cierto?, que ella releva, como vos preguntabas recién, hace un ratito, en tu, ¿no es cierto?, en tu intervención, Alejandro. Ella releva y obviamente en esas isoglosas que traza puede decir cómo está distribuida esa pronunciación en la Argentina. Obviamente no es de una precisión, ¿no es cierto?, bueno, como toda precisión que se puede hacer sobre lo lingüístico, ¿no? Cómo trazamos una isoglosa o no. Pero lo que es interesante es que sí era la forma registrada y
es una forma que, digamos, que se usaba y que se desalienta y que ella la sigue desalentando, esta obra de la primera edición de la obra de Vidal de Batines de los 40, y se sigue desalentando, digamos, se sigue insistiendo a los docentes que desalienten ese uso en las aulas, junto con, obviamente, el voceo. Extensión, digamos, lo del voceo va a seguir extendiéndose tal como lo analizó Di Tullio por muchas décadas más, ¿no? Y lo del voceo llegué a sentirlo yo en la escuela secundaria, tenía profesoras de lengua que en el aula hablaban de tú. Sí, sí. Con las formas verbales del tú. Sí. Y el trabajo que se llama El ensordecimiento del seísmo porteño, un cambio fonológico en marcha. Es un artículo 79 de Clara Wolf y Elena Jiménez. Sí, tal cual, sí. De hecho, yo hice un experimento con estudiantes, si me permiten, y les cuento, pero en ese artículo y en otros más, creo que también hay algunos trabajos en los que se habla de ese ensordecimiento y se sostiene que los más jóvenes no lo escuchan. Y de hecho me ha pasado. En las clases de lingüística lo intenté comprobar y no todos, pero muchos de los estudiantes muy junior, muy centennials, millennials, no escuchan la Y ensordecida. Es decir, no distinguen entre la Y sorda y la Y sonora. Curiosamente, lo que queda, Alejandro, después, hoy, es como rasgo de clase. O sea, las clases más populares ensordecen, las clases más altas, el caballo del ratato, que no era barrio, batallón ya pensó. Un famoso chiste bueno, no quiero decir de quién porque de Carlos Preciavale cuando hacía cabarets con Gasalla. No, lo que habían hecho los chicos en esa oportunidad era, habían recogido películas argentinas, hicieron un pequeño video de archivo, y entonces la que pronunciaba la Y sonora era Graciela Borges, por ejemplo, cosa que no era... Claro, entonces, pero después se los paso si quieren el video, pero y lo hicieron como archivo, recorrieron películas y fragmentos de tele o cosas, y entonces ahí se veía esa, digamos, diacrónicamente, ¿no es cierto?, cómo se había ido ensordeciendo y se había ido popularizando ese ensordecimiento. Claro, pero acá en la gramática de Enrique Jureña y Alonso hablan de la pronuncia de la palatal el-ye, porque claro. dicen, en efecto, los mismos argentinos, en la página 16, los mismos argentinos y uruguayos que dicen al hablar calle o calle, pronuncian luego calle en una lectura literaria o en una lectura o en una recitación poética. ¿no? La pronunciación de la L distinta de la Y es, pues, en la Argentina y en Uruguay la más prestigiosa. Y yo me preguntaba en ese sentido si se pronunciaba calle. Si escuchás, por ejemplo, algunas grabaciones de poetas, que es interesante, de poetas de los años 40 o 50 que hay, grabaciones de Marechal, vas a ver que Marechal en los poemas pronuncia Cali, cuando lo recita, obviamente, ¿no? Que además era maestro e inspector en escuelas primarias. Pronuncia Cali. Yo ahora voy a ver si consigo alguno, porque probablemente... Quiere decir, si vos escuchás canciones de Miranda hoy, Miranda dice el tú. Están personificadas con el tú. O sea que ese pasaje del vos al tú sigue siendo frecuente. No sé si tiene que ver con los mercados lingüísticos, si tiene que ver con los mercados a los que se dirigen, pero en todo caso eso sigue sucediendo, esa oscilación. Sí, incluso en el cuarteto cordobés se usa bastante el tú. Si vos recorres un poco las letras de la Mona Jiménez, vas a ver cómo aparece el tú. Yo creo que ahí tiene que ver también con tradiciones, no sé si tanto con el mercado como con tradiciones textuales que tienen cierta autonomía en relación con lo lírico, ¿no? Yo lo observo también en producciones escolares, que al momento en que uno habla de un género literario, para mí tiene que ver con una distribución de dominios, ¿no? En el ámbito de lo literario, el tú es la forma literaria. Y entonces es re loco porque algunas profesoras que me ofrecen a mí trabajos, ¿no es cierto?, grupos de WhatsApp que estoy analizando, etcétera, y por más que los chicos estén produciendo un texto teatral en WhatsApp, usan tú.
Y yo también me hago la pregunta que se hace Daniel, digo, ¿tendrá que ver con que miran mucho Disney Channel o miran mucho YouTuber, no sé, latinoamericano, etcétera? O si acaso tiene que ver con que a lo literario le corresponde el tú, es la forma, ¿no es cierto?, elegante, ¿no? Eso que básicamente es que el mundo está perdido. O sea, sí. A mí me gusta ese artículo de Blanche Pomenist que se llama La escritura del lenguaje dominguero. Es hermoso ese texto. Ella hace un análisis de composiciones de niños escolares, ¿no? De escolares en Francia, y ella observa eso, como cuando a los chicos se les pide, como, ¿no?, como consigna, escribir un texto literario, sacan a pasear todo ese lenguaje dominguero. En nuestro español uno podría decir la alta frecuencia de gerundios, dolorosos a veces, igual lo banco el gerundio. Encontré que hay un texto para Diego, de Rosenblatt, que defiende, se enoja de los que se enojan con el gerundio, así que yo lo banco el gerundio, pero igual es cierto. Como el granito del jardín, el gerundio, claro, ¿viste? Como sí. que Hay un texto, después le dan con tanta bronca que lo termina. Yo por lo menos claro, yo lo quiero, sí. Yo lo uso también, sí. Pero bueno, aparece mucha frecuencia del dado que, ¿no es cierto?, como conectores que se consideran como, que son medio pesados a la hora de... Un de... esfuerzo, ¿no? Hay como un claro. esfuerzo, y hay como en ese sentido, como un trabajo detrás. Y para mí en ese, digamos, en ese recorte de formas domingueras está el tú, por ejemplo, ¿no? Están esas formas, puesto que, ¿no? Formas que en la oralidad rara vez las usaríamos. Sí, también bueno, aparece, Ceci, es otra cosa, pero aparece... voy a parar la grabación. Ustedes Dale. ya saben que tengo... Sí.